Módulo número 3. Selección de mercados. Análisis interno FODA, análisis externo FODA, competencia, precios y márgenes, entorno cultural, segmentación de mercado. Definiendo al target group, análisis del segmento de mercado, hábitos de compra, hábitos de consumo, estrategias de marketing internacional, estrategias de adaptación, diferencias legales, diferencias en los comportamientos del consumidor, diferencias culturales y estrategias competitivas. Selección de mercados. Una de las características distintivas del marketing internacional es la necesidad de seleccionar los países en los que introducir nuestra oferta comercial. Una adecuada selección de los mercados en los que venderemos nuestros productos es uno de los aspectos más significativos para el éxito del marketing internacional. La investigación de mercados en un contexto global puede ser dividida en 3 tipos según la necesidad de la información. 1. La información general sobre un país, área y o mercado. 2. La información requerida para pronosticar los requerimientos de marketing analizando las tendencias sociales, económicas, los consumidores e industrias dentro de los mercados o países específicos. 3. La información específica del mercado utilizada para preparar el producto, el precio, la promoción y los canales de distribución, así como el desarrollo del plan de marketing. Estrategias para el acceso al mercado extranjero. En la imagen se muestran los factores más específicos que se requiere considerar al momento de tomar decisiones para tener acceso a un mercado extranjero, considerando los factores internos y externos. Procesos de la investigación. Las 2 principales áreas que enfrentan los mercadólogos globales son: 1. La dificultad para obtener los datos comparativos. 2. La necesidad de adaptar las técnicas de investigación a las condiciones locales. El proceso de la investigación. Existen 2 tipos de investigación, las secundarias y las primarias. Investigaciones secundarias. Como se mencionó antes, no será fácil obtener los datos secundarios confiables en otros mercados extranjeros que cuenten con distintos sistemas para conseguir información, así como la diferencia en el tipo de fuentes. Sin embargo, es necesario considerar el proceso para obtener dicha información de la siguiente manera. 1. Reconocer la necesidad de la información. 2. Evaluar los beneficios de la investigación. 3. Determinar los objetivos de la investigación. 4. Determinar los requerimientos de la información. 5. Identificar la fuente de los datos requeridos. 6. Evaluar las fuentes de datos, calidad y compatibilidad. 7. Obtener los datos. 8. Interpretar y analizar los datos. Y 9. Presentar los resultados de la investigación. Investigaciones primarias. Esto será otro reto para las empresas extranjeras, debido a que se podrá enfrentar la necesidad de adaptar las técnicas de investigación a las condiciones locales. En este caso, es recomendable contar con las empresas locales, las cuales serán especialistas en el mercado de interés o con un experto en su país de residencia. El proceso es el siguiente. 1. Reconocer la necesidad de la investigación primaria. 2. Determinar los objetivos de la investigación. 3. Determinar los requerimientos de la información. 4. Identificar las fuentes de datos. 5. Calcular las capacidades y restricciones corporativas. 6. Determinar la administración de la investigación. 7. Determinar las técnicas de investigación. 8. Diseñar los instrumentos de investigación. 9. Desarrollar el plan de muestras. 10. Obtener los datos. 11. Interpretar y analizar los datos. 12. Presentar los resultados de la investigación. Y 13. Hacer el seguimiento y realizar la revisión. Cálculo del potencial de ventas. Una empresa eligió un país determinado, entre otros factores, por el tamaño de su población y economía, además de que tenía una necesidad potencial de sus productos. Sin embargo, era necesario considerar más factores hasta estimar una demanda o compra real por los consumidores finales, como lo muestra la figura mercado potencial y venta potencial. Si una empresa mexicana se interesara por vender zapatos fabricados en Guanajuato, en China, que cuente con una enorme población, los habitantes en su totalidad tendrán una necesidad potencial. Sin embargo, deberán tomarse en cuenta las variables incontrolables para considerar el sentido de la necesidad de varias ciudades.
Es posible que algunas con alto desarrollo económico pudieran servir como piloto para el ingreso al mercado. Esto se relaciona con la demanda potencial. Para las ciudades elegidas se requiere segmentar el mercado, con base en factores como el nivel de ingreso y otros para la demanda efectiva y la demanda del mercado. La cantidad vendida real será la que se considere, la cual será un importe mucho más reducido que la necesidad potencial inicial. Análisis interno FODA. El análisis FODA se utiliza para comprender la situación actual de una empresa, organización, producto o servicio específico, desempeño profesional o académico, tomar una posición ante una negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una venta y en muchas otras situaciones. El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en función de ello, poder decidir. FODA viene de las 4 primeras letras de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, cuyo nombre en inglés es SWOT. FODA es el análisis de variables controlables. Las debilidades y fortalezas son internas de la organización o de las personas, y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad, y de variables no controlables, las oportunidades y amenazas las presenta el contexto, el ambiente o la situación, y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia. El análisis y la selección de mercados requiere el estudio de numerosos aspectos tales como el riesgo, los recursos y capacidades, la competencia, los precios y márgenes, el potencial del mercado, el entorno legal, económico y cultural. Inciso A. El riesgo. Una primera parte del análisis de los mercados internacionales trata de estimar el riesgo que representa para nuestras empresas vender o realizar inversiones en distintos países. Se trata, por tanto, de precisar el riesgo asociado a las inversiones o actividades que realizaremos en un mercado. Podemos diferenciar varios tipos de riesgo. Riesgo país. Con el término riesgo país normalmente se designa la evaluación conjunta sobre el peligro de un determinado país presente para los negocios internacionales. Actualmente, algunas empresas utilizan como indicador de riesgo país el diferencial entre la rentabilidad de los bonos de un país y los bonos o letras del Tesoro de los Estados Unidos. Riesgo político. Denominamos riesgo político al riesgo asociado a las actuaciones de los organismos gubernamentales de los países que afectan negativamente a nuestra empresa, los cambios en las normas, los cambios en la aplicación de las mismas, las actuaciones de la administración públicas que resultan perjudiciales para nuestro negocio. Riesgo económico. Denominamos riesgo económico al riesgo asociado a las variaciones en el ciclo económico de un cierto país, el peligro que supone un cambio económico desfavorable de la economía, así como un impacto de problemas sociales. Riesgo de tipo de cambio. Si la empresa tiene deudas o debe cobrar en el futuro y esos compromisos financieros están en otra moneda, la empresa se puede encontrar expuesta a sufrir pérdidas ocasionadas por las variaciones en el tipo de cambio. Cobertura del riesgo del tipo de cambio. La cobertura del riesgo asociado al tipo de cambio se realiza fundamentalmente mediante operaciones internas y externas de cobertura. Operaciones internas de cobertura. Las operaciones internas de cobertura consisten en realizar operaciones que disminuyan el riesgo asociado a las variaciones en la cotización de las monedas. Una transacción de una divisa que supone un riesgo de tipo de cambio puede ser anulado mediante la realización de una transacción de signo contrario. Por ejemplo, si he vendido a un cliente extranjero y me pagara dentro de un año $100,000, mientras que mi empresa opera en euros, la variación en la cotización de dólares frente al euro dentro de un año supone un riesgo. Si pido un crédito en dólares por la misma cantidad y para devolver en el mismo plazo, el riesgo del crédito es de signo contrario al anterior, por lo que se anula. Operaciones de cobertura externa. Para cubrirnos podemos emplear opciones y futuros. Al comprar una opción tenemos el derecho, no la obligación, de comprar una cierta cantidad de divisas a un precio dado en un momento del futuro. Pagando cierta cantidad por el derecho de compra, podemos ejercer el derecho de compra en el futuro o perder la cantidad dada como prima. Por ejemplo, si la multinacional Nestlé quiere garantizarse un precio de $50 el saco de café dentro de un año, compra una porción sobre café para dentro de un año. Si dentro de un año el saco cotiza a $70, ejercita la opción de comprarlo a $50. Si cotiza a $40, puede desistir de utilizar la opción. Igualmente,
podemos utilizar futuros para cubrir el riesgo de tipo de cambio. Mediante los contratos de futuro nos obligamos a comprar a un cierto precio en el futuro. Comprando un futuro sobre café, nos comprometemos a comprar café en un cierto precio en el futuro. Inciso B. Recursos y capacidades de la propia empresa. Analizamos si la empresa dispone de los recursos y capacidades necesarios para acceder a cierto mercado. Por tanto, se trata de preguntarnos si disponemos de los recursos financieros, humanos, productivos y los conocimientos y tecnologías para competir con éxito en un cierto mercado. Por ejemplo, el presidente de Acerinox explicaba que la empresa adquirió una fábrica en Sudáfrica y que sus directivos y técnicos estaban ocupados en la gestión y modernización de la factoría, por lo que no se planteaban a corto plazo entrar en el mercado asiático. Inciso C. Competencia. El nivel de competencia en cada mercado es un aspecto esencial en la selección de mercados internacionales. Numerosas empresas prefieren comercializar sus productos en mercados donde la competencia no es intensa. Sin embargo, muchos casos contradicen la idea de seleccionar los mercados con una competencia débil. Existen varios motivos por lo que las empresas están seleccionando mercados de rivalidad intensa para comercializar sus productos. El primer motivo importante es competir en los mercados más competitivos para aprender con los mejores. Del mismo modo que los jugadores de tenis buscan jugar contra contrincantes fuertes para mejorar su juego, las empresas internacionales están entrando en los mercados en los que están los competidores más agresivos para aprender de ellos. En muchas ocasiones, los mercados con mayor demanda y más atractivos son los más competitivos. Precios y márgenes. Dependiendo de la estructura competitiva y las características de cada mercado, los productos similares a los que nos muestra la empresa se venden en un cierto precio. Por ejemplo, cuando la empresa Inditex, propietaria de Zara, analiza un mercado, un factor fundamental es el precio de comercialización de los competidores. Potencial del mercado. Analizamos el tamaño del mercado actual y su previsible evolución en el futuro, el nivel de penetración del producto y el potencial que presenta antes de alcanzar un nivel de saturación y la madurez del mercado. Por ejemplo, analizaremos el número de teléfonos móviles que existen en un mercado y el porcentaje de la población que actualmente lo posee. Estudiamos la previsible evolución de las tasas de penetración y la evaluación del mercado. Para ello, analizaremos la demografía del país, la evolución de la economía, la renta de los diferentes grupos poblacionales y los patrones de compra. Entorno legal. Analizamos los costos asociados al pago de los aranceles en aduanas. Los aranceles suelen ser una cantidad variable sobre el valor de la mercancía. Menos frecuentes son los aranceles fijos que exigen pagar una cantidad constante por producto y los aranceles mixtos exigen el pago de una parte fija y una variable. En ocasiones, los estados establecen una cantidad máxima en un cierto producto que se puede importar o exportar y son los denominados contingentes. Entorno cultural. En los últimos años han disminuido las barreras aduaneras, lo que da mayor importancia a las diferencias y barreras culturales. Las diferencias culturales pueden no percibirse en un análisis superficial de un país. Se hace preciso un estudio profundo y una comprensión precisa de las particularidades culturales. El idioma, un aspecto esencial en el análisis del mercado y la posterior adaptación del producto y del marketing. Es preciso no solo realizar una traducción del sentido literal de las palabras, sino más bien analizar el sentido real, lo que comunican las palabras, los sentimientos y emociones asociados a la comunicación. La falta de análisis y adaptación inadecuada ha ocasionado importantes problemas y fracasos por utilizar palabras o expresiones incorrectas. Las creencias y valores. Un aspecto sustancial para el éxito del marketing en cada país es la comprensión profunda de las creencias y valores. Por ejemplo, ciertos anuncios que triunfan en un país son un absoluto fracaso en otros porque no conectan los valores imperantes en ese mercado. Los anuncios comparativos muy agresivos y competitivos donde se mencionan a los competidores no son adecuados para todos los mercados. Estética. Los colores tienen distintos significados en diferentes culturas. Será preciso analizar el significado y los sentimientos asociados en diferentes colores. Además, el consumidor tiene en su mente unos códigos de colores diferentes dependiendo de las distintas categorías de productos. Por ejemplo, tendrá unos ciertos códigos de colores para los diferentes tipos de leche.
Otro aspecto especialmente relevante es el diseño y por lo tanto el aspecto de los productos. Por ejemplo, al consumidor español le gustan los coches con un cuadro de mando vistoso y con muchas luces.